Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Muy buenas, queridos, bienvenidos a una sesión más de Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Y hoy toca una de Helen the Reaper. Hoy nos va a servir en bandeja, no la cabeza, sino la historia de un malo querido que esta vez llega envuelto en mucho misterio. Muy buenas, Helen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Pues aquí estamos disfrutando de tu compañía, de la Qué absenta. Qué bonito. ¿Has visto qué bonito? Es que cuando me pongo yo en plan. La verdad es que Pero bueno, utilizamos el humor un poco para ir rompiendo el hielo, porque sabemos que después las historias que tú sueles traernos pues son no, bastante chungas, son duras, entonces procuramos suavizar el impacto para después meternos en materia. Y es que abogamos siempre por el humor, aunque sea negro, ¿verdad, Helen? pues sí, qué remedio nos queda y que nos dure, hija. Así es, Y así es. como decías, pues el protagonista de hoy, pues no es un malo querido al uso. Es de estas historias que yo sé que de vez en cuando también gusta, en la cual hay, como tú bien dices, misterio, hay un no sé qué, es un misterio sin resolver, un asesinato sin resolver, tipo Zodiac, pues un estilo, solo que en lugar de ser un asesino en serie, solo hay una víctima, pero que, como te he dicho, a día de hoy no se sabe quién fue el responsable de esta muerte. Ujú. Bueno, pues con este misterio vamos a comenzar. Bajamos un poquito la luz, dejamos una ambientación, una luminosidad escasa, como nos gusta, para centrarnos en este caso. ¿Cuál es el inicio, Helen? Pues es el caso de Cindy James. Así se conoce este caso que todavía sigue abierto y nos vamos hasta Canadá, al año 1944, que es cuando nació nuestra protagonista. Su nombre auténtico era Cindy Elizabeth Hack. Era la mayor de 6 hijos de un matrimonio muy normal, tuvo una infancia muy normal, tuvo sus estudios y una hermana de ella destacó en el futuro siendo escritora, siendo el libro con mayor tirada de ventas, uno que dedicó al caso del asesinato de su hermana. En el año 1966, Cindy, nuestra protagonista, terminó sus estudios de enfermería. Trabajó como enfermera pediátrica, sobre todo con niños discapacitados. Le gustaba estar con estos niños desfavorecidos, estos niños con problemas, y aparte de empezar a trabajar en ese año, también fue un año clave en su vida personal, porque con solo 19 años se casó con el doctor para el que trabajaba, que tenía en aquel entonces 37 años. Se había divorciado ese mismo año este hombre, Makepeace, el doctor Makepeace, de su primera esposa. Ese mismo año, ya que se enteró ella de las infidelidades que tenía el doctor con su enfermera, decidió poner fin a su matrimonio y ya se vieron libres para formalizar su relación. Parecía que era un matrimonio feliz y aparte, 3 años después de su matrimonio, el doctor Makepeace fue nombrado jefe de la unidad pediátrica del hospital en el que trabajaban. Lo que pasa es que no todo era tan feliz como parecía, ya que en el año 1982 se separaron para sorpresa de todo el mundo que les conocía de mutuo acuerdo. Seguían viéndose, iban juntos a eventos sociales, no representando el papel de pareja feliz, sino que parecía que era una expareja bastante bien avenida. Es más, pasaban juntos las navidades de 2 años, participaban en varias actividades en las que se requería que fuesen parejas las que participasen. Digamos que era una expareja bastante peculiar en ese sentido. Pero después de todo, en el año 1985 la ruptura fue definitiva y ya no tuvieron ningún tipo de contacto. Según parece, Cindy empezó a tener ciertos desórdenes psiquiátricos que hicieron que el doctor Makepeace decidiera poner tierra por medio y no querer saber nada más de la que un día fue su mujer. Según el doctor,
El diagnóstico era un desorden de personalidad creciente, que padecía desorden de personalidad múltiple. Era lo que aseguró él para poder firmar el divorcio y así también tener que eximirse de ciertas responsabilidades civiles que le hubiera acaecido el tema de hacerse cargo de ella y demás consecuencias. Entonces digamos que así quiso poner un poquito de tierra de por medio, decir que ella no era una persona cabal, entonces que él no tenía por qué hacerse cargo de ciertas responsabilidades que no le atañaban. Claro, al dejar de ser su marido, pues ya de alguna manera descargaba esa responsabilidad. No, no, esta señora ya no es mi mujer, oye, pues ella ya está viviendo por su cuenta, yo por la mía, y de alguna manera, eso, tú lo has dicho muy bien, poner tierra de por medio. Después de que este matrimonio se rompiera del todo, misteriosamente Cindy empezó a recibir una serie de llamadas telefónicas amenazantes, tanto que incluso decidió poner varias denuncias, ya que decía que escuchaba merodeadores fuera de su casa todas las noches. Las luces del porche de su casa fueron destrozadas e incluso las líneas telefónicas de su domicilio fueron cortadas. Según dijo posteriormente su mejor amiga, dijo que varias notas escritas habían aparecido en la puerta. No se sabe si realmente era cierto o no, porque estamos hablando de una persona que realmente tenía ya ese diagnóstico médico. Entonces, puede que sí o puede que no, porque lo que es en los informes y en las pruebas que se recabaron no aparecía ninguna de esas pruebas ni ninguna de esas notas amenazantes, al menos de las primeras. Es más, según Melanie, la hermana de Cindy de la que te hablé, que se ha hecho de oro hablando y detallando el asesinato de su hermana, Sí. encontró fotos de un cadáver cubierto en el momento de ser conducido a la morgue, diciendo que ese cadáver cualquier día podía ser ella. Wow. La verdad es que se presenta un caso curioso. Tenemos aquí la situación de esta hermana que, bueno, ha contado la historia de su familia, en este caso de esta protagonista. Pero claro, nos estás dando nombres, ¿no? Nos estás hablando de ella. Antes hemos comentado que hay misterio alrededor. Paciencia, paciencia. Helen the Reaper va a ir desvelándonos qué pudo ocurrir para que este caso, y corrígeme si me equivoco, Helen, a día de hoy todavía de alguna manera siga envuelto, ¿no?, en el enigma, en el misterio. Todavía queda para llegar a eso. Déjame seguir destripando lo que es el caso. No solo encontró estas notas, también recibió numerosos paquetes de carne cruda entregada en su casa e incluso 3 gatos muertos colgados en los árboles que estaban cerca de su casa. También había otras notas que decían: tú eres la siguiente, con letras recortadas de periódicos. Si te das cuenta, es un modus operandi bastante típico y que vemos mucho en las películas, las letras recortadas de prensa, para que así se camufle un poco lo que es la letra del autor o autores de esas notas. Es más, también vieron que su perra fue robada y encontrada varios días después, revolcada entre sus heces, con una cuerda alrededor de su cuello y amarrada a un árbol. Pobre animal. Es más, Cindy contrató a un detective privado de nombre Ozzy Caban. Caban informó a las autoridades que Cindy era bastante evasiva, que había información sobre estos hechos que no decía o no quería decir. Y la familia alegaba que si no decía todos los detalles era precisamente por el miedo que tenía. Claro, aquí, perdona, surge la duda. ¿Realmente no decía o no daba todos los detalles por el miedo que tenía o no lo hacía porque estaba jugando, entre comillas, que se me entienda, con las autoridades? Es decir, debido a esa supuesta personalidad, a esos desórdenes que tenía, aquí nos van surgiendo interrogantes. Continúa, Helen.
El investigador instaló una serie de medidas de emergencia y una radio para que estuvieran comunicados las 24 horas del día. E incluso instaló una especie de botón de pánico para que Cindy, si se viera realmente atemorizada o amenazada de alguna amenaza, valga la redundancia, que pulsara y él se presentaría en cualquier momento, porque estaba además siempre de guardia en los aledaños de la vivienda para poder presentarse a la mayor celeridad posible. Una noche, Cavan, mientras montaba guardia en el exterior de la casa de Cindy, escuchó unos ruidos muy extraños. Entró corriendo pensando encontrarse algún malhechor y lo que se encontró fue a Cindy en el suelo del pasillo, con una nota atravesada por un cuchillo hundido en su mano izquierda, que había quedado además clavado al piso con la fuerza con la que lo habían clavado, como una especie, como lo de los clavos de Jesucristo que se pegan a la cruz, pues Sí. así estaba el cuchillo, atravesaba la mano y llegó incluso al suelo de la casa. Ella me El imagino que mensaje estuviese, decía, me imagino, perdona Helen, que estuviera gritando, pidiendo auxilio, claro, chillando como una posesa. Y aquí, claro, nos hace pensar que quizá, pues sí que tenía alguien, algún enemigo que quería hacerla daño. Bueno, en fin. el mensaje decía, eres una perra muerta. Y tenía una media negra de nylon alrededor del cuello. Esa media negra se convirtió en la firma que iba a acompañar a los sucesivos ataques que sufrió nuestra protagonista. Recordemos que había sido diagnosticada de una enfermedad mental y hasta que no hubo esta serie de ataques, este primer ataque físico, Que es muy no fuerte. empezaron a Es muy tomarla- fuerte este ataque, es tremendo, ¿eh? no empezaron a tomarla un poquito en serio, porque primero incluso pensaban que podía ser producto de su imaginación desquiciada, Claro. pero también hubo autoridades, también hubo policías que pensaban que podía habérselo hecho ella misma en uno de esos desórdenes de personalidad, como si fuera otra personalidad la que se autoinflige esos daños pensando que es otra tercera persona. Estamos hablando de temas bastante fuertes a nivel psiquiátrico, si te das cuenta. Sí, sí, así es. Son temas que hay que tratar con mucho cuidado, hay que ir poco a poco, observando, investigando. Yo entiendo que los especialistas tuviesen eso, pues fuesen con mucho cuidado, porque efectivamente es el caso de una persona que no sabe si es que está enferma o tiene rasgos de psicopatía o realmente es una persona que está siendo acosada, violentada, agredida, amenazada por un tercero, ¿no? Así que hay que ir con sumo cuidado. Para que te hagas una idea, Cindy cuando se recuperó solo recordaba que alguien había clavado una aguja en su brazo. No recordaba ni el ataque con el cuchillo que había sufrido. Es más, la mayor parte de la policía, como te he dicho, pensaba que era ella la que había montado esa escena y ni se molestó en buscar huellas digitales. Pero el detective fue firme pensando que nadie se podía haber hecho eso a sí mismo. La sometió con ayuda de un profesional a varias sesiones de hipnosis y a pruebas de polígrafo, pero se consideró que estaba demasiado traumatizada para llegar a un informe que fuera concluyente. Es decir, las emociones fuera algo 100% llevado, vamos, tenido en cuenta para ser considerado una prueba, o bien de que realmente había sufrido ese ataque, o como pensaba la policía, que se lo había hecho a sí misma. Según parece, las llamadas telefónicas continuaron, estas amenazas de las que ya hemos hablado, pero a pesar de estar el teléfono pinchado, duraban muy poco tiempo, por lo que no se pudieron rastrear. Es más, cuando coincidió que la policía estaba vigilando la casa, no hubo ninguna llamada, por lo que las sospechas de que era todo obra de Cindy o producto de su imaginación iban creciendo. Los padres, lógicamente, creían que su hija realmente estaba sufriendo esas amenazas y esos ataques. Llegó un momento
en el que Cindy le dijo a la policía que creía que la persona que le amenazaba y que sabía todos sus movimientos y que la quería hacer daño era su exmarido. Recordemos, el doctor Makepeace. Se animó a llamarlo por teléfono delante de la policía y los agentes, por si acaso encontraban una prueba, grabaron la conversación y lo único que obtuvieron era la negativa del doctor en cualquier participación de estos hechos, que ni la había amenazado ni había hecho nada, que él era completamente inocente. Decía que su exesposa solo era una psicótica con delirio persecutorio, con personalidad múltiple, que se causaba daño a sí misma y que solo vivía en una fantasía paranoica. Lo dijo a título de doctor y a título de exmarido. Le investigaron durante 5 años como si fuera el principal sospechoso, pero nunca obtuvieron pruebas en su contra. Cindy decidió poner punto y final a esa historia mudándose. Se mudó a una nueva casa, pintó su coche e incluso cambió su apellido, pero parece ser que nada funcionó, que los ataques telefónicos continuaron. En una ocasión la encontraron tirada en una zanja a 3 kilómetros de su casa, vestida con botas de trabajo de hombre y un guante, con moratones y cortes en todo el cuerpo y con otra media de nylon alrededor de su cuello. Según parece, había tenido sexo previamente, con lo cual ella alegaba haber sido violada. Sí es verdad que encontraron restos de semen, pero no había ninguna prueba física que concluyera que ese sexo había sido no consensuado, con lo cual alegaban que sí, que había mantenido relaciones sexuales, pero que fueron accediendo y que había sido consensuado. No recordaba nada de la supuesta violación mientras hizo su declaración y tampoco dijo recordar nada de haber conocido a ningún hombre con el que tuvo relación. Se mudó a casa de una amiga después de haber estado en el hospital tras pasar este episodio y fueron despertados por unos ruidos muy raros en el sótano y vieron que el sótano estaba en llamas, el teléfono cortado y tuvieron que salir corriendo de la casa. La policía determinó que el fuego se inició desde el interior y que no había ninguna causa aparente, ningún cortocircuito o ninguna causa accidental que hubiera podido provocar ese incendio. Si te das cuenta, todas las cosas raras que pasaban, luego investigaban y no había ninguna prueba que determinase que realmente hubiera una tercera persona que fuera la mano ejecutora de estos ataques. La verdad es que es como piensas, bueno, esta chica o la persigue la mala suerte o está provocando que ocurran estas cosas, se las inventa, claro, ahí vas de un lado a otro, porque es muy mala suerte. Si lo analizamos fríamente, sí. Claro, sospechas, es que cambias de vida, te mudas, cambias hasta de apellido y te siguen ocurriendo cosas, muy malas. Tienes una existencia muy desgraciada o eres tú la causante. Aquí, claro, nos vamos bifurcando de alguna manera, ¿no? Con dos hipótesis que supongo que irían cobrando mucho peso en la investigación. Como te he dicho, no encontraron ninguna prueba que revelara la mano de una tercera persona en esos hechos. Uh-huh. Es más, la policía ya empezó a tener cierta antipatía hacia Cindy porque eran demasiadas denuncias y nada que encontrasen. Es más, empezaron a llamar a ese supuesto perseguidor de Cindy el hombre invisible, como para reírse un poquito de ella. Así que veo que una de las teorías va cobrando más peso. Ya la balanza no está equilibrada. Va cobrando más peso la hipótesis de que esta señora pues quizá estaba inventando muchas cosas. Pero yo, si pienso en esta hipótesis, no puedo evitar pensar igualmente en aquella mano atravesada por un cuchillo y clavada en el suelo, ¿no? Dijiste. Sí, la fuerza que puedes tener o
lo que te pasa por la cabeza para Sí, sí. hacerte eso a ti Claro, misma. es que es muy fuerte. Tú piensas, no puede habérselo hecho ella misma, pero a veces los recovecos de la mente humana son muy oscuros y muy retorcidos. Continúa, Helen. Cindy no tuvo más remedio que estar mudándose continuamente, cambiando el color del coche, se cambió de nombre también en sucesivas ocasiones, pero parece ser que nada de esto daba resultado, que su acosador seguía mandándole esas notas, que seguía teniendo esas amenazas. Es más, su médico de cabecera en el año 1985 decidió internarla en un centro psiquiátrico debido a un colapso que sufrió. Estaba muy deprimida porque pensaba que nadie la creía, que nadie creía que alguien la quería muerta, que nadie creía en esas amenazas y a pesar de haber denunciado más de 100 incidentes. La policía ya decidía no investigar cada vez que ella llamaba para decir que había oído algo, que había recibido algo. La policía hizo caso omiso después de más de 100 denuncias en las que habían investigado y no habían encontrado nada. Un año antes de su muerte, en el año 1988, escribió esto en su diario: estoy tan sola, nadie va a entender esto jamás. De alguna manera, yo vivo en una realidad diferente a los otros. Existo junto a ellos, pero siempre por separado. He sido atormentada y acosada por alguien que me conoce lo suficientemente bien para saber lo que me duele. Siento una necesidad de justicia enorme, pero tengo que aceptar que jamás la obtendré. Estas palabras fueron bastante premonitorias. Estuvo 10 semanas en el hospital psiquiátrico. Su padre fue a buscarla y quiso ir más allá para saber quién era la mano que estaba detrás de ese desorden de su hija, de esas amenazas. Volvió a llamar al investigador privado que en su día había contratado Cindy y no encontró nada, solamente consiguió grabar una de las llamadas, la única que se conserva a día de hoy, en la que una voz de mujer dice solo 3 palabras: Death met soon. La muerte llegará pronto. El 25 de mayo de 1989, 6 años y 7 meses después de la primera llamada, Cindy desapareció. Había ido a cobrar su cheque de pago del hospital y a comprar algo para pasar el fin de semana. Ese mismo día, su coche fue encontrado en un parking del barrio. Había comida y también un regalo envuelto. Sangre en la puerta del lado del conductor y el bolso estaba lleno debajo del coche. La policía en un principio no quiso investigar más porque pensaba que era una de las puestas en escena de Cindy, que era otra obra del hombre invisible, sin dar más detalles. Pero 2 semanas más tarde, el 8 de junio, su cadáver fue encontrado en un terreno a espaldas de una casa abandonada. Fue brutalmente asesinada. Dio la casualidad que el día que apareció muerta era el cumpleaños 63 de su exmarido, a quien habían acusado de ser su perseguidor. Sus manos y pies estaban amarrados a la espalda. Una media de nylon negro estaba atada en el cuello, estrangulándola. Había sido fuertemente golpeada y su cadáver estaba lleno de contusiones. Tenía una marca de inyección en el brazo derecho. No encontraron los agentes aguja alguna ni en el coche ni en la escena del crimen. La necropsia reveló que su muerte se debió a una sobredosis de morfina y otras drogas. Los golpes habían sido realizados todos pre-mortem. 84 testigos fueron llamados a declarar de cómo la habían visto en los días previos a su desaparición. Es más,
empezaron a tener en cuenta el incendio en casa de sus amigos y un hombre que fue visto en la acera que huyó fue considerado un sospechoso, pero jamás fue identificado. El sospechoso más probable era un amante de Cindy de nombre Pat McBride. Trabajó como policía, pero ella jamás habló de ese hecho. Él nunca le dijo que realmente era policía. Tenían sus relaciones, pero él jamás dijo que era policía. Es más, cuando se enteraron de esa relación, pensaban que podía haber sido el realmente causante de estas amenazas, ya que al ser policía sabía cuándo estaban vigilando sus compañeros, cuándo grababan las llamadas, que tenía acceso a todas las intervenciones policiales para así no dejar pistas de que él había sido el causante. Todo según las investigaciones. Pero realmente jamás llegaron a investigarlo a fondo. Pensaban que el asesino no podía haber sido un policía clavándole una aguja, sino que tenía que haber sido alguien con ciertos conocimientos médicos. Pero la coartada de su exmarido era bastante fiable. A raíz de cómo se encontró el cuerpo, fue cuando empezaron a tener un poco en cuenta todas las denuncias que había hecho Cindy, porque aunque sí pudo haber hecho ella algunas de las denuncias falsas, era completamente imposible que se atara las piernas, que se maniatara, que se pudiera poner esa inyección, que es más, la necropsia declaró que lo que fue la sobredosis, lo que fue el clavarse la aguja, fue una vez ya estando atada. Siguieron con la investigación del hombre invisible, pero intentando ya ponerle algún rostro, alguna mano, pero el hecho de que no investigaran durante tantísimo tiempo las pruebas que pudo haber habido en esas denuncias que no tomaron en serio, dificultaron la investigación. Los padres de nuestra protagonista fallecieron en el 2010 y en el 2012, sosteniendo hasta el final que su hija Cindy había sido asesinada. Su hermana escribió un libro titulado ¿Quién mató a mi hermana? A mi amiga. Estuvo 14 años la policía investigando, llevando a cabo investigaciones sobre la toxicología, el saber las dosis exactas, y la policía a día de hoy sigue sin saber quién mató a Cindy James. ¡Wow! Menudo caso, tremendo. Pues ahí queda el enigma, el misterio, el caso de una mujer y los interrogantes, ¿no?, que penden sobre ella. ¿Realmente fue malvada? ¿Realmente fue una mujer víctima de los fantasmas en su cabeza? ¿Quería llamar la atención? ¿O realmente fue una mujer perseguida por el infortunio, por la mala suerte, y que estaba marcado pues un destino final para ella, una vida de persecución, una vida de verse sometida a la violencia, al acoso, a la tortura y finalmente a ser asesinada? Pues todos estos interrogantes y muchos más que van surgiendo cuando uno escucha esta historia, pues de momento se van a quedar ahí flotando en el aire. Y desde luego que es un caso realmente pues alucinante, porque eso, las preguntas se van agolpando en mi mente, ¿no? Claro, te surgen y quieres saber, queremos saber, pero quizás sea un misterio pues que nunca se resuelva. ¿Quién sabe, Helen? Quién sabe, igual dentro de unos años estamos aquí y te digo, ¿te acuerdas del asesinato de Cindy James? Pues ya se sabe quién fue. Pues Cindy James. Pero la verdad que desgraciadamente pienso que esa va a ser de estos casos que nunca sabremos quién fue. Cindy James. Siguen surgiendo interrogantes. Nosotras de momento tenemos que dejarlo aquí. El misterio perdura y quién sabe, quizá algún día obtengamos la respuesta. Helen, pues recogemos los bártulos, recogemos la mesa camilla
Y si te parece, nos trasladamos al salón de té para seguir disfrutando de esa bebida de color verde. Espirituosa. Exactamente. Y nos despedimos de nuestros oyentes hasta la próxima sesión. Pues cuando quieras, ya lo sabes. Hasta la próxima. Bien, queridos, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos encendiendo las luces. Os señalamos el camino de salida de este teatro del oscuro. Y, por supuesto, ya os damos un ticket para la próxima función. Muy pronto aquí en la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Listen to them. Children of the night. What music they make.